a xente vai chegando porque temos o hándicap primeiro de que é un local distinto, hai moita xente que posiblemente non se deu conta, e tamén, bueno, porque gobernes e gobernes xa sabemos que hai outros beneficios. O profesor Rivera, como dice, por lo menos o segundo apellido é de origen galego, ten a nacionalidade española e é nado en Argentina. Cuando os acontecimentos da dictadura dos anos 80 se puxeron por moitas familias con problemas incluso de supervivencia, etc., que posiblemente non era o tema máis importante nestes momentos a seguir falando, independentemente de que el queira despois de dicir unha cousa despois, pero pode ter unha relación con o tema penal, na súa historia, e sobre todo xente que conoce e dice, tú eres galego, e esos galegos chegaron a Argentina fai tempo, e resulta que agora os galegos da súa familia chegaron en torno a principios dos anos 1920, contaba ayer que onte que o seu avó morrera durante a gripe española, posiblemente non ten nada de español, pero bueno, a leyenda negra, que dicen por aí. Que se dicen que é unha familia que estuvo aí. Logo ven o tema da Segunda Guerra Mundial, o cual ele é un gran conocedor para integrar o icono do campo na súa desenrolo do sistema penal. Bueno, estábamos que ele nos anos 80 vense para Barcelona, un xoven con ganas de traballar, de estudiar, integranza intelectual, etc. E chega a Barcelona, evidentemente quer facer dereito, fai dereito na Universidade de Barcelona, comprometese a fondo con o tema do dereito penal, fundamentalmente o dereito de defensa, descubre unha cidade un polo do mundo de desenrolo de a Ciudad Olímpica e todo eso que se está facendo para que seña unha Ciudad Olímpica no 92, e atópase con os problemas que ten todo emigrante, cuando ele no fondo non era un emigrante de ciertas discriminacións como ningún emigrante se fai, pero ele podría reivindicar nos dereitos históricos da súa familia. A partir de aí comprométese no Colegio de Abogados de Barcelona a ejercer a defensa dos máis necesitados según ele e os compañeros que ten en torno os habitantes da cárcel modelo, crea unha comisión que despois expandiuse non por todo o territorio, pero unha comisión de voluntarios de colexios de abogados que unha vez a semana, ou quando faga falta, sin coste, van a axudarles a facer os elementos os escritos e as reivindicacións que teñen que facer. Xa falará aí do mundo carcelario, que é un mundo moi particular e das necesidades que ten cada cual de ser asistido. E logo, pois, fai a súa tesis doctoral e entra na universidade. Entrar na universidade con un estatus de profesor universitario, en algúns casos posiblemente podría ter a tentación de decir xa cheguei, quedo aquí, non. Dentro do Departamento de Dereito Penal buscou precisamente aquela situación que era máis crítica. O dereito penal non é a calificación do delito, a sentencia, a tipificación do cumprimento da pena, a institución, sino verdadeiramente que é o que está pasando dentro cando se ejecuta esa pena, como todavía hai máis penas que non están estricto senso no texto da sentencia, e logo os problemas que pode haber posteriormente. É dicir, un ten un antecedente penal e ese antecedente penal é unha mancha
nun ordenador que despois, cando vai facer cualquier acto administrativo, dicen, cuidado, usted está aquí, hasta que non me borre isto, non lle podo facer este. Entonces, en esta loita, pues, organizou unha serie de asuntos e de movimentos, e agora créase e é conocido en Italia, en Francia, en Latinoamérica, obviamente, en todos os ámbitos donde a defensa dos dereitos das persoas que están cumplindo unha pena, sería o típico deles, hai que colleros. Parecíanos que despois de Auschwitz aquelo xa non necesitaba este tipo de apoio, pero en cambio ele dice que sí. Conseguimos que chegaran medio docena de personas máis, mentre estou marchando o discurso. Teño que decir de todas maneiras que a presentación de Iñaki Rivera Eiras iba a facer o decano do Colegio de Abogados de Pontevedra, pero tuvo unha urxencia judicial, evidentemente, tuvo que irse a outro sitio, entonces quedei un pouco eu para presentarvos a esta persona que é entrañable, que ten experiencia vital aquí, que algunhas veces recorda como nas súas loitas na Universidade da mitísima cidade de Barcelona, tamén a algún intelectual pode non tratar de sudaca de merda, que non é o caso. Tiene la palabra. Sí, muchas gracias. No sé si se escucha bien. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias, Paco, por esta larga presentación. No hay como tener, evidentemente, amigos para que uno lo presente. Quiero agradecerles muy especialmente a todos los compañeros de la obra Castelao por esta... ¿dejo el micrófono? Sí, no sé. Vale. Ahora mejor. Bueno, decía que quería agradecer muy sinceramente a los compañeros y compañeras
distinción de quienes admite y de quienes no admite. Todo eso también está simbolizado y representado por el mundo. Bien, dicho ello, para entrar un poco en el tema que está en el programa de esta Semana Galega de Filosofía, a mí me gustaría hacerlo con una imagen contada por un viejo profesor italiano, verdaderamente experto y maestro de muchos de nosotros, un gran estudioso de la cuestión penal, de la problemática del castigo y todas estas cosas, que dice, lo voy a leer textualmente porque en realidad son palabras suyas y con toda honestidad, por eso prefiero leerlo. Es una especie de foto, lo del principio, que les voy a leer para que luego sirva como para iniciar un determinado viaje que nos ayude a entender un poco qué es lo que está pasando. Dice este profesor, que es Massimo Pavarini, por cierto, lo siguiente. En el periodo que va desde fin del siglo XIX a los inicios del siglo XX, Vincent van Gogh pintaba, y el mundo conocía, su famoso cuadro La Ronda de los Prisioneros. La imagen es muy conocida. Una rueda de presos completa espacialmente todo el perímetro del patio de una cárcel. Retrato circular compuesto por personas que parecen efectivamente estar en movimiento, pintadas por una mano mágica como la de Van Gogh. Un siglo más tarde, hoy en día, podemos pensar en otra imagen circular bastante menos artística. El nuevo milenio presenta una cifra verdaderamente escalofriante. De acuerdo a los más rigurosos y oficiales datos de la Organización de las Naciones Unidas, por cierto, en la actualidad, en realidad esto era para el año 2005, en la actualidad hay aproximadamente 10 millones de personas presas en todo el mundo. Este contingente humano puede hoy formar otra ronda, otra imagen circular. Un número semejante como el que acabo de señalar puede dar por 2 veces enteras la vuelta al planeta Tierra en la actualidad. Sombría y dura imagen para un artista sensible. ¿Qué es lo que ha pasado entonces? ¿O qué es lo que está pasando? Para intentar entender este complejo momento que vivimos, en lo que a mí me toca hablar aquí desde el punto de vista, digamos así, de la penalidad. Empezaría por intentar plantear una hipótesis, digamos así, de partida. Y se podría decir que, como hace un momento decía Paco, que tras la barbarie del Holocausto judío, tras la barbarie de la Segunda Guerra Mundial, efectivamente Auschwitz, como metáfora tal vez del mal por excelencia, Auschwitz se erigió, como señaló alguien como Adorno, para siempre, en un nuevo imperativo categórico en sentido negativo, como es conocida su imagen, para que nunca más se repitiera la barbarie que costó hace solo 60 y pocos años atrás en Europa la vida de más de 60 millones de personas que perdieron la vida como consecuencia de aquel momento de la enajenación mental europea. Ese es el punto de partida, esa es la memoria que nunca debemos perder, esa es la racionalidad amnética, como dice Reyes Mate, por ejemplo, una racionalidad nutrida permanentemente de memoria. Y a partir de ese momento, como es conocido, por ejemplo, las constituciones alemana e italiana, no es casual que fueran evidentemente Alemania e Italia en el año 1947 y 1948, inauguraron lo que se dio en llamar luego mundialmente el movimiento del constitucionalismo social, no cualquier constitucionalismo, sino un constitucionalismo social heredero fundamentalmente de la tradición de la resistencia, en el particular caso italiano, tras haber ejecutado al conductor máximo del fascismo. Se dejaron las armas para que esa misma gente cogiera la pluma y se redactaran unas constituciones verdaderamente
dieron inicio a lo que se denominaría a partir de aquel momento un derecho internacional de los derechos humanos. Y todo ello permitió, lo que estoy diciendo, estas nuevas constituciones sociales, este nuevo derecho internacional de los derechos humanos, que se levantaban como barreras para que nunca más se repitiera aquella barbarie. Todo ello fue permitiendo de esta manera que en los años de las décadas de 1960 y 70 particularmente, la práctica totalidad de los países europeos iniciaran sus procesos de reforma penitenciaria democrática en clave de lo que en el mundo penal o penalístico se ha dado a denominar una orientación de prevención especial positiva de las penas, es decir, el horizonte resocializador, reinsertador, rehabilitador o como se quiera denominar. Vamos a hablar dentro de un momento qué es lo que queda hoy en día de toda aquella pretensión de aquel horizonte reivindicador de los años 70. Pero desde ya me interesa por ahora señalar que es en esa misma década de los años de 1970 cuando, mientras en Europa se iniciaba este camino de orientar el sistema penal en general y las penas en particular en ese horizonte reinsertador o rehabilitador, en otra parte del mundo, como son los Estados Unidos de Norteamérica, exactamente en esos mismos años, en los años 1970, se hacía exactamente lo contrario. Se abandonaba el mito de la rehabilitación carcelaria por una serie de cuestiones que inmediatamente vamos a ver. Estados Unidos es efectivamente el único país prácticamente del mundo que ha podido presumir hasta la década de los años de 1970, de haber tenido un particular sistema penal, un particular sistema de determinación de la pena, de sentencing, como ellos dicen, prácticamente único e invariable exactamente desde el año 1876 hasta el año 1976. 100 años suponen generaciones enteras. En esos 100 años hubo 2 guerras mundiales, llegó el hombre a la luna, el mundo cambió mucho y sin embargo Estados Unidos conservó durante exactamente 100 años un sistema de determinación de la pena basado en un tipo de herramienta concreta, la llamada sentencia indeterminada, de tradición muy distinta a lo que nosotros podemos conocer por aquí. Es decir, el juez dicta una sentencia donde solo condena o absuelve a una persona, pero no determina la duración de la pena, sino que la determinación de la pena se hace a posteriori durante el cumplimiento de esa pena privativa de libertad. Eso funcionó durante 100 años en los Estados Unidos, ese modelo de sentencia indeterminada, y justamente ese modelo de sistema penal sería el que saltaría por los aires, como vamos a ver enseguida, a partir de los años 70. ¿Qué pasó? Para entender primero qué pasó ahí y luego cómo fue llegando todo esto al continente europeo. A partir de los años de 1970 se produce una de las grandes crisis, como es conocido a través de, de la obra de James O'Connor, por ejemplo, de la crisis fiscal del Estado y todo lo que sucede entre los años 1972, 73 y 74 en los Estados Unidos primero y después en el resto del mundo. O'Connor, por ejemplo, definió muy bien qué se entendía por crisis fiscal del Estado. Dijo textualmente: hemos denominado crisis fiscal del Estado a esta tendencia del gasto gubernativo a aumentar más rápidamente que los ingresos. No es que haya una ley inflexible por la que el gasto tenga que crecer siempre con mayor rapidez que los ingresos, pero es un hecho que las necesidades crecientes a las que solo el Estado puede hacer frente producen mayores demandas sobre el presupuesto estatal. Eso sí, reconoció aquel autor tan paradigmático en aquel momento que seguramente la crisis fiscal del Estado iba a producir inmediatamente, como sin duda sucedió, consecuencias muy importantes para el sistema penal. ¿Por qué?
Aquel sistema de la sentencia indeterminada de tradición centenaria en los Estados Unidos, para poder funcionar, requería, evidentemente, de un enorme gasto, de una gran aportación económica para la existencia de un auténtico ejército de operadores penales, operadores penitenciarios, asistentes sociales, educadores, trabajadores sociales, criminólogos, psiquiatras, peritos, etc. Justamente el recorte económico que anunciaba la crisis fiscal del Estado fue lo que empezó a atacar los cimientos de todo aquello. Esta crisis fiscal del Estado provocó así la necesidad de que se tuviera que replantear de esta manera todo el complejo penal que se había desarrollado bajo el amparo de lo que se podría denominar aquel modelo welfare. Ellos hablan mucho del welfarismo penal, como intentando delimitar un cierto modelo de sistema penal. Y en efecto, el ideal rehabilitador solo podía funcionar, como decía hace un momento, si poseía el soporte de numerosísimas agencias de la justicia, oficinas de clasificación, comisiones de parole, psicólogos, psiquiatras, educadores, criminólogos, trabajadores sociales, etcétera, etcétera, todo lo cual además se debía de sumar económicamente de por sí a los abultadísimos costos del sistema penitenciario, que para quien no lo sepa es algo caro, especialmente carísimo. Como dijo alguien muy lúcidamente hace tiempo, es la forma más cara de volver a la gente peor, que dibuja muy bien el tipo de sociedades en las que vivimos. Es así como a partir de los años 70 en los Estados Unidos se va verificando el cambio en la política penal norteamericana y se va construyendo lo que ha sido denominado como el business penitenciario en algún lenguaje, o la industria del control del delito en otros términos. No la industria del delito, sino la industria del control del delito. La desaparición, efectivamente, de la sentencia indeterminada y de todo este mito de la rehabilitación en los Estados Unidos en la década de los años de 1970 dio paso a determinados modelos penales, o de sentencing, como dicen, que iban a estar dominados absolutamente por racionalidades de corte económico, tecnocrático, para entendernos. Efectivamente, por ejemplo, las nociones de coste y beneficio, las nociones de cálculo, las nociones de análisis estadístico, unidas al intento por lo que ahí se denominó de anclar las escalas penales de manera fija y determinada, explican así el surgimiento en los Estados Unidos de un nuevo tipo de sistema penal norteamericano que acabará mayoritariamente empleando dos instrumentos de la nueva cultura penal, lo que ahí se denominan las mandatory penalties, las sentencias fijas o determinadas, cuya versión más conocida es el símil beisbolístico de los 3 strikes and you are out, es decir, al tercer delito estás fuera de la cancha para jugar, aquí al tercer delito estás dentro para siempre de la cárcel, sin posibilidad de parole, sin posibilidad de libertad condicional, aunque el tercer delito sea simplemente fumarse un porro o pintar un graffiti en una pared, eso da lugar, en algunos lugares como California son 2 strikes and you are out, al segundo delito, sentencia perpetua de por vida. Y una segunda herramienta empleada en los Estados Unidos, muy poco conocida en Europa, que son las famosas guideline sentencing, que son ustedes pueden hacer la prueba si quieren de picar un día en Google, en Internet, esas palabras, guideline sentencing, y verán lo que les sale. Es un complejo programa informático, una tabla de determinación de la pena, donde se sustituye la figura del juez por un programador informático que, cruzando los datos personales de la persona que tiene que juzgar y la gravedad de la felony, del delito por el que se le acusa a la persona, eso provoca el entrecruzamiento entre dos líneas que da los años que la persona tiene que ser condenada. Esto ilustra muy claramente en torno al nuevo tipo de racionalidad punitiva meramente fría, gris, metálica, como alguno ha dicho, propia de los nuevos tiempos de esta modernidad tardía o desordenada en la que vivimos. Sobre este tipo de racionalidades es que entonces ahora se puede tratar
concretamente la cuestión del surgimiento de este llamado business penitenciario o negocio del control del delito. Y en efecto, este es en realidad lo que yo estoy diciendo, la industria del control del delito, es en realidad la denominación de la traducción, está traducido al castellano, es un libro verdaderamente que se los recomiendo, de Nils Christie, un famosísimo criminólogo, crítico noruego, que siguiendo las sendas de Zygmunt Bauman en la obra escrita por Bauman de Modernidad y Holocausto, analiza todo este cambio de la penalidad de los años 70, 80, que yo les estoy aquí contando. Él publica en realidad originariamente esa obra en 1993, en Estados Unidos había alcanzado la emblemática cifra de un millón de presos para 1993. Y como narra este autor, les leo algún párrafo textualmente para ser fiel a sus palabras, en comparación, dice Christie, en comparación con la mayoría de las industrias, debemos de reconocer que la industria del control del delito se encuentra en una situación más que privilegiada. No hay escasez de materia prima. No hay escasez de materia prima. La oferta de delito parece ser infinita. También son infinitas la demanda de servicio y la voluntad de pagar por lo que se considera seguridad. Se estima que esta industria cumple con tareas de limpieza al extraer del sistema social elementos no deseados. Y efectivamente, siguiendo la senda de aquel autor que mencionaba de Bauman en Modernidad y Holocausto, este autor noruego, Nils Christie, va explicando así cómo fue naciendo el negocio, el business de la gestión punitiva de la pobreza en los Estados Unidos. Y así, por ejemplo, el paulatino convencimiento de que valía la pena invertir dinero para tener esclavos demostró que ello solo sería rentable si de verdad y de una manera decidida se apostaba por la construcción de un gran encierro al estilo Foucaultiano que posibilitara la aparición de un auténtico nuevo sector empresarial. De este modo, Estados Unidos recuperó dos de sus más caras tradiciones, la privatización y la esclavitud, ambas de viejo junio, pero ahora remozadas para ser adaptadas a la nueva empresa. Y es necesario recordar, como les decía hace un momento, que cuando Christie escribía estas reflexiones hace 12 o 13 años atrás, la población penitenciaria en Estados Unidos solo había alcanzado, la cifra de 1 millón de personas. La superación actual para 1 de enero del 2006 de la cifra de más de 2,5 millones de reclusos en los Estados Unidos debe ser seguramente la demostración de que en efecto la industria ha prosperado. Otro autor, Bacán, que ha escrito un libro traducido al castellano, que lo pueden leer, un libro impresionante de los últimos años que se llama Las cárceles de la miseria, es tal vez uno de los autores que desde los Estados Unidos en los últimos años ha podido describir con una notable claridad, tal vez como nadie, las transformaciones del sistema penal norteamericano. Y señala este autor así como la política de expansión del sector penal no es en absoluto patrimonio exclusivo de los republicanos. Dice él, durante los últimos años, mientras Bill Clinton proclamaba su orgullo por haber puesto fin a la era del Big Government, la Comisión de Reforma del Estado Federal se esforzaba por podar, por recortar programas y empleos públicos. Se construían 313 cárceles nuevas, cifra que excluye los establecimientos privados que proliferaron con la apertura del lucrativo mercado del encarcelamiento privado. Al mismo tiempo, la cantidad de empleados solo en las prisiones federales y estatales pasaba de 264.000 a 347.000 personas, entre ellos 221.000 vigilantes. En total, el mundo, el sector penitenciario, contaba así con más de 600.000 empleados para 1993 solo. Actualmente ha superado la cifra de 1 millón de empleados del mundo penitenciario. Y en total, todo este sector lo convertía de esta manera, en términos económicos, en el tercer empleador del país, apenas por debajo de la General Motors, primera empresa mundial por el volumen de negocios, y de la cadena de supermercados internacionales Walmart. De hecho, y de acuerdo a la Oficina de Censos, explica este autor, la formación y contratación de vigilantes carcelarios es, entre todas las actividades gubernamentales, la que ha crecido
con mayor rapidez durante todo el pasado decenio.